buenas tardes. Pidiéndoles disculpas por el leve retraso con el que va a dar comienzo el acto. Ya saben ustedes, imponderables, cuestiones relacionadas con la reorganización del tráfico por la visita del pontífice. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del nuevo libro de nuestro querido Juan Van Halen. Debo comenzar excusando la ausencia de don José Antonio Rupérez Caño, actual presidente del Centro Riojano de Madrid, aunque debo felicitar igualmente a don Pedro López Menor, que acaba de ser elegido para tal cargo y que supongo tomará posesión en los próximos días. Por supuesto, agradecemos a este Centro Riojano de Madrid que nos ha permitido reunirnos aquí para la presentación de obras muy especiales a lo largo de los últimos 20 y tantos años, que nos permita pues también convocarles hoy para presentar un libro largamente esperado de una persona muy especial para nosotros, del que hablaré a continuación, pero primero quiero dar las gracias a los dos presentadores, a don Vieto Rubido, director del debate, y a don Luis Peral, economista, abogado y escritor, y también autor del grupo editorial Sial Pigmalión, en nombre del cual me estoy dirigiendo a todos ustedes. Y por supuesto, pues agradecemos a don Juan Van Halen que bueno, pues haya confiado en nosotros una vez más. Luego comentaré que fue uno de nuestros primeros autores hace casi 30 años y el que siga pues ofreciéndonos sus obras y colaborando con nosotros es motivo de satisfacción y orgullo para todo el equipo del grupo editorial Sial Pigmalión. Y sin más dilación, le damos la palabra a don Vieto Rubido porque también le esperan para intervenir en un programa de televisión y ha tenido la gentileza de acompañarnos, aunque le va a quedar muy poco todo el tiempo y va a tener que excusarse posteriormente. Por tanto, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al autor por invitarme primero a prologar su magnífico libro y en segundo lugar a presentarlo. La verdad es que yo estoy encantado de presentarlo por muchas razones y voy a intentar estar hasta el final de todo. Todo va a depender de lo que se alargue el propio Juan. Si se alarga mucho voy a tener que plantearle, pero conociendo tu capacidad de síntesis sé que probablemente estarías contigo. Dicho esto, a mí me parece que efectivamente que estamos en un momento maravilloso de Madrid, no de España, de Madrid. De España también, porque España es un país extraordinario a pesar de quien lo gobierne los tirios o los troyanos. Yo soy un enamorado de mi país y me siento, como decía Bertrand Russell, yo me siento patriota. Bertrand Russell distinguía entre los patriotas y los nacionalistas y decía que patriota es aquel que quiere que su país sea mejor y el nacionalista es aquel que cree que su país ya es el mejor. Entonces, yo soy más patriota que nacionalista. Pero dicho esto, Madrid hoy vive un tiempo maravilloso. Viene el Papa, los mejores no, es muy discutible que ese tal Bad Bunny sea el mejor cantante, pero es un cantante muy relevante y está convocando a decenas de miles de... En fin, que en la ciudad los taxistas están encantados, aunque protestan, pero no hay un taxi libre. Y en fin, el ambiente en la ciudad es de una primavera luminosa, ¿no? Por tanto, entendemos perfectamente el tiempo que todos demoramos en llegar a los sitios. Yo, por centrarme en el libro, en este maravilloso volumen de elogio de la incorrección política, crónicas del sanchismo y su agonía, esto de la agonía me recuerda aquello de la agonía de la abuela. Ni muere la abuela ni cenamos. Pues esto es un poco lo que está ocurriendo ahora mismo en esta España. Estamos en la agonía de Sánchez, pero esta agonía se prolonga mucho, a pesar de todos los escándalos. Pero Juan, desde su atalaya de cronista, de periodista y de político, hace en este volumen una disección extraordinaria del momento que vive España. Pero a mí, más que ir al contenido, que por supuesto es el contenido, quería ir un poco a algunos aspectos, sobre todo de la forma, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Juan es un magnífico... Bueno, en primer lugar,
tengo que decir que yo conozco a Juan Van Halen desde hace muchos años, no probablemente tantos como el editor ni como Luis Peral, pero lo conozco desde la época en que colaboraba en ABC. Yo era director de ABC y él siempre era puntual en sus magníficos y esculpidos artículos. Pero un buen día abrimos el debate y entonces Juan se ofreció para escribir en el debate, pero él quería eso de tener dos amores. Y claro, yo siempre digo que en periodismo no se pueden tener dos amores. Se pueden tener amores, ser monógamo, discontinuo, bueno, continuo, pero discontinuo. Primero un amor, después otro amor, ¿no? Y en este caso, Juan tuvo la generosidad de aceptar y venirse con nosotros al debate desde el minuto uno, desde el principio. Por tanto, sus artículos, tanto en ABC como los que hoy conforman este volumen, tienen para mí algo que es fundamental en el artículo. Se tiende a llamarle artículo a todo lo que aparece en un periódico, pero el artículo no. El artículo es la opinión de un nombre y apellido sobre algo. Lo otro son informaciones, noticias, entrevistas, crónicas. Hay muchos géneros y subgéneros dentro del periodismo, pero la gente siempre dice: leí un artículo de un accidente. No, eso es una noticia, es una información. No, leí un artículo del Real Madrid. No, eso es una crónica futbolística. El artículo, que es lo que hace Juan, es la opinión, es un pequeño ensayo, ya siempre con una pequeña carga literaria que mantiene una tesis. Eso es el artículo. Por eso es la aristocracia del periodismo. El artículo y la opinión forman parte de la aristocracia de un periódico. ¿Qué tiene para mí de importancia los artículos? Que tengan ritmo, que cuando lo lean tenga musicalidad. Y eso es dificilísimo, muy difícil. Lo consigue muy poca gente. Uno de los que lo tenía y que era un gran articulista era Pemán. José María Pemán escribía admirablemente y tenía musicalidad su artículo. ¿Qué tenía Pemán en común con Juan Van Halen? Que eran poetas los dos. Claro, cuando dominas el ritmo de la poesía, tienes también la capacidad de tener ritmo, de tener musicalidad en el artículo. Y a mí por eso me parece que los artículos de Juan Van Halen tienen un atractivo especial justamente por eso, cómo redondea desde el principio al final, cómo tú ves que llega al final, pero lo hace no como que quedase ahí desilvanado y deshilachado el último pensamiento, está armónicamente montado. En segundo lugar, Juan Van Halen en sus artículos demuestra tener una extraordinaria erudición. Es decir, el artículo es musicalidad, el artículo es cultura y es un gran erudito, sobre todo en materia de historia. Tiene una memoria prodigiosa, o sea, se acuerda de aspectos a veces que le sale a borbotones cuando hablas con él, lo que él sabe y sobre todo la memoria que tiene. Pero aparte de eso, tiene algo que es muy importante en periodismo: amenidad. Es ameno. Porque claro, hay artículos, siempre se cuenta, no sé si era Eugenio II, pero se lo atribuyen a él. Estaba dictándole el artículo a una secretaria, le dijo: señorita, ¿lo ha entendido usted? Y la secretaria le dijo: sí, perfectamente. Dice: bueno, pues vamos a oscurecerlo. No, Juan no hace eso, porque eso es malísimo. La primera cortesía del articulista es la claridad, es que lo entiendas. Pues no, esta pasión de los grandes catedráticos por ser oscuros para que no los entienda el lector no forma parte de lo que es la esencia del periodismo, que es llegar a la gente y convencerla, ¿no? Por tanto, Juan tiene ritmo, tiene cultura, erudición, amenidad, lo cual no deja de ser una demostración de su eterna juventud. Porque, no, lo digo en serio. A mí me pasa como a Juan. Tanto Juan como yo nos sentimos jóvenes promesas hasta que nos miramos en el espejo. Ahí el día que nos miramos en el espejo, bueno, no somos tan. Pero Juan es un joven sabio y lo demuestra en la amenidad. Tiene algo muy importante: vocabulario. Si no hay vocabulario, si no hay riqueza de expresión, si no hay palabras distintas, si no hay sinónimos y antónimos, si no hay capacidad de que la repetición y la reiteración de las palabras pierdan precisamente la musicalidad que le atribuíamos al artículo, el artículo es un peñazo.
Y Juan, comprobarán ustedes que efectivamente tiene una riqueza de vocabulario infrecuente en los articulistas modernos. Y tiene algo que también, junto con la amenidad, hace que el artículo sea atractivo, que es humor. El humor que tenía Venceslao Fernández Flórez, parece gallego, porque los grandes humoristas escribiendo solían ser gallegos. Venceslao Fernández Flórez, Camba, Cela, que se inventaba muchas cosas, y efectivamente Camba además solía decir siempre al director de ABC: perdone, director, que no he tenido tiempo a escribir más corto. La duración del artículo, la distancia, la longitud del artículo también es muy importante, y eso lo mide muy bien Juan Van Halen, como podrán comprobar ustedes cuando lean el libro. Y le quedan dos aspectos más que a mí me parecen muy interesantes de los artículos de Juan Van Halen. Uno es su capacidad de crítica, de un aspecto crítico, de la conciencia crítica del poder. El que fue político sabe, cuando se pone en la otra orilla, de por qué el periodismo tiene que ser, por encima de todo, conciencia crítica del poder. No acoso al poder, no demoler el poder, pero sí ser conciencia crítica del poder. Y para eso lo hace desde algo que es fundamental, el compromiso. Él tiene un compromiso con España, tiene un compromiso con la sociedad, lo demuestra en sus artículos, lo demostró en su vida cuando fue un notable político, y además, como vivió la política desde dentro, tiene precisamente esa perspicacia, esa perspectiva que le hace hacer algo que a mí me parece muy interesante en los articulistas: proponer soluciones. Es decir, él siempre termina proponiendo algo. Es propositivo. Y es, por tanto, siendo crítico, siendo conciencia crítica del poder, suma siempre una óptica de proposición positiva para que quien lo lea, pues por lo menos no tenga ese desasosiego que me decía Luis Perales antes de entrar, que tiene cada mañana, antes que empieza a escuchar la radio, lee el debate, ve La Sexta. ¿A quién se le ocurre ver La Sexta? Sigue con Antonio Naranjo, acaba viendo 13, dice, ya se toma un tranquimacín porque si no, no duerme. Bueno, pues lo bueno de los artículos de Juan es que te relajan y te dejan ver siempre que hay un camino todavía, que nos queda un camino, el camino de la esperanza. Y esa propuesta es, curiosamente, lo que él llama elogio de la incorrección. Ojalá la incorrección siempre fuera lo que Juan Van Halen destila en esta obra, en estos artículos, que yo les recomiendo, porque yo, que los leía siempre antes de publicarlos, al volverlos a leer de nuevo en el volumen que él me mandó previamente a la edición, me encontré que dije, pues me va a servir como herramienta de trabajo, porque está muy sistematizado y analizado este tiempo, que, como decíamos al principio, Crónicas del Sanchismo y su agonía. A ver si la agonía no se dilata tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor Ruido, efectivamente, por ese magnífico pórtico, que es una invitación para zambullirse en la lectura de los distintos textos de esta obra. Y ahora cedemos la palabra a don Luis Peral. Como decía antes, ya tuvimos también ocasión, hace unos años, de publicar una obra de similares características de don Luis, y es muy grato reencontrarla aquí para presentar a un amigo. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Basilio. ¿Se oye, verdad? Sí. Vale. Bueno, Juan Van Halen es un amigo entrañable desde hace más de 23 años, en el que hemos compartido él y yo aficiones, viajes. Recuerdo uno muy duro, Auschwitz-Birkenau, en pleno enero, bueno, y debates políticos en el Senado y en la Asamblea de Madrid. Juan ha sabido combinar en su vida una trayectoria política ejemplar como senador, como presidente de la Asamblea de Madrid, como diputado de la misma Asamblea, con una ejecutora brillante de creación literaria, especialmente en el campo de la poesía, de la historia y como articulista.
Este libro, que es el cuarto que ha publicado comercial Pigmalión, recoge una selección de 120 de los artículos que ha publicado en el debate. Y lo ha dicho antes Víctor, yo admiro en Juan, que no volverá a cumplir 70 años, su capacidad envidiable de trabajo. No es fácil esa búsqueda rigurosa y no rebatible de hechos y datos en campos tan amplios como la situación política actual de España, con la que está cayendo la política internacional, la economía, con datos muy elaborados, la historia, con hechos ocurridos a lo largo de muchos siglos, las costumbres y muchísimas anécdotas, a cual más hilarante. Cualquiera que escriba hoy sobre temas de actualidad debe acudir a Juan Van Halen si quiere aportar datos fiables y contrastados. Solo citaré a título de ejemplo, y podría citar muchos más, 3 artículos incluidos en este libro. Uno que se llama España en Irak, en la página 184, una exhaustiva descripción de la misión que España desempeñó allí de estabilización y seguridad al amparo de varias resoluciones del Consejo de Seguridad. Una misión que terminó por decisión de Zapatero con lo que yo denominé en la Asamblea de Madrid la ignominiosa retirada de Irak entre huevos y cacareos. El segundo artículo que me permito proponerles a ustedes se llama Progresismo caníbal, en la página 239, sobre cómo gobiernos de derechas de Dato, Maura, Romanones, Primo de Rivera, Franco y Suárez impulsaron medidas de seguridad social, de sanidad pública y de vivienda social. Y finalmente, Memoria de un magnicidio y enseñanza de otros, la página 286, sobre la persistente tentación de recurrir a la violencia para eliminar a adversarios ideológicos que ha sufrido nuestro país. Tengo un agradecimiento inmenso a Juan Van Halen por la ayuda que me prestó al proponer a Basilio Rodríguez Cañadas que sea Pigmalión editase mi libro sin censura previa, y por su magnífica intervención en el prólogo y en la presentación. Se había leído los 55 artículos que lo comprendo. Juan Van Halen tiene una trayectoria vital apasionante que incluye sus años como responsable de guerra en Vietnam, en Oriente Medio, en Pakistán, y el conocimiento de casi 100 personas de más de 10 países sobre las que está preparando un libro. A título de ejemplo y como anticipo del posible contenido de ese libro, no tiene pérdida el artículo publicado en el debate del 19 de mayo pasado, 2 generales de ejércitos enfrentados, Vega y Lister, un hecho que también hay una referencia en la página 150 de este libro. Y no me resisto, para terminar, leerles el soneto de Juan Van Halen denominado Incorrección, que precede al prólogo magnífico de Yeito Rubido. Atrévete a decir lo que no debes, escribe lo que nadie te aconseja, haz lo que tengas entre ceja y ceja, que no puedan decir que no te atreves. No te importen los lodos que remueves, ni aquella gente que de ti se aleja. Sé tú solo ante el mundo, vive y deja el miedo cuando justo te subleves. Sé sincero, no sigas al rebaño. Asume tu camino y no renuncies. Sé independiente y huye de lo incierto. Busca respuestas, aunque te hagan daño, cumple siempre y sin dudas lo que anuncies. Sé incorrecto clamando en el desierto. Ese es Juan Van Halen. Muchas gracias, Luis, por la alusión. Efectivamente, magnífico libro, que además espero que tenga continuidad, porque desde entonces ha seguido publicando con regularidad. Bueno, como hace muchos años que conozco a Juan, y él siempre me dice que peco de incontinencia verborreica, he preferido escribir mi intervención para ajustarme al tiempo previsto y no robarle ni un segundo de protagonismo, pero hay cosas que decir como editor y como lector, porque yo creo que los editores debemos ser ante todo lectores o supralectores, y en el momento que incorporamos un texto a nuestro catálogo editorial, por supuesto respetamos la autoría, pero asumimos también el contenido de esa obra. Por tanto, es para mí una gran satisfacción participar en calidad de editor en la presentación de este nuevo libro de Juan Van Halen. Una voz singular de nuestras letras y de nuestro periodismo, cuya trayectoria intelectual constituye por sí misma una parte relevante de la historia cultural española de las últimas décadas. Nos reúne hoy una nueva obra que se incorpora a la colección de ensayo de Pigmalión, dentro del grupo editorial Sial Pigmalión, una casa editorial que desde hace años viene acogiendo la obra de Juan Van Halen con una fidelidad
que honra tanto al autor como a los editores. No es esta, por tanto, una relación circunstancial. Es una colaboración construida a lo largo del tiempo, alimentada por la confianza mutua, el respeto intelectual y la convicción compartida de que los libros siguen siendo uno de los espacios privilegiados para la reflexión y el debate. Resulta especialmente emotivo recordar que esta vinculación se remonta a muchos años atrás. De hecho, conocí a Juan Van Halen en el año 1989, cuando me incorporé a la dirección del Colegio Mayor Universitario de Estados Unidos de África. Allí pergeñamos la puesta en marcha de unas veladas poéticas y fue en calidad de poeta uno de los primeros invitados. De allí surgió la iniciativa de la creación de la editorial, que se demoró unos cuantos años, y también, como diré a continuación, él fue uno de los primeros autores de este proyecto. De hecho, entre las primeras publicaciones que el sello acogió figuró un hermoso poemario de Juan Van Halen, Contra el tiempo, ilustrado por maravillosos dibujos de un autor que realmente hizo una aportación muy significativa al mundo de las letras, porque pues configuró un excelente catálogo de escritores y de escritoras. Me refiero a Álvaro Delgado, a quien le tributamos también un reconocimiento, como recordarás, en la cripta del café de... ¿Cuál era? De la Villa, ¿no? Café de la Villa. Como digo, un libro aparecido ya hace casi 3 décadas, 26 años. Aquel libro mostraba al poeta, al hombre que encontraba en la palabra lírica un territorio de intimidad y de belleza. Hoy volvemos a reencontrarnos con el mismo autor, pero desde otra de sus facetas más reconocibles, la de ensayista y articulista, el observador de la realidad pública y el periodista que ha hecho de la escritura una forma de compromiso con nuestro tiempo. Hablar de Juan Van Halen supone referirse a una personalidad excepcionalmente rica y plural. Escritor, poeta, historiador, periodista y hombre de la vida pública, ha desarrollado una trayectoria difícilmente encasillable. Su biografía atraviesa algunos de los escenarios más significativos de la España contemporánea. Ha conocido la información desde la primera línea, ha sido corresponsal, articulista, director de medios y comentarista de la actualidad. Ha participado activamente en la vida política e institucional y ha dedicado una parte importante de su vida al estudio de la historia y a la defensa de la cultura. Y por encima de todo, ha permanecido siempre fiel a su condición esencial de escritor y, yo diría, de poeta. Esa pluralidad de experiencias es precisamente uno de los grandes valores de este libro. Sus páginas no nacen de una mirada improvisada ni de una opinión coyuntural. Surgen de décadas de observación, de lectura, de conocimiento histórico y de contacto directo con los acontecimientos. Son el resultado de una vida dedicada a entender los mecanismos de la sociedad, las instituciones, la política y la cultura. El título elegido posee además una evidente fuerza provocadora. Juan es así. Hablar hoy de la incorrección política significa adentrarse en uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Más allá de las posiciones ideológicas de cada lector, el libro plantea una cuestión fundamental: la relación entre la libertad de pensamiento y los límites que una sociedad establece para el debate público. Juan Van Halen aborda esa cuestión desde una convicción que atraviesa toda su obra: la necesidad de preservar la libertad y la independencia intelectual. Lo hace con el estilo que le caracteriza, un estilo elegante y firme, culto pero sin afectación, crítico y sin estridencias, heredero de una tradición periodística en la que la claridad constituye una forma de respeto hacia el lector. Las páginas que hoy presentamos poseen también un indudable valor testimonial. Recogen reflexiones nacidas al calor de los acontecimientos, pero escritas con una mirada que intenta ir más allá de la urgencia informativa. En ellas encontramos comentarios sobre la actualidad política, pero también
referencias históricas, evocaciones literarias, análisis culturales y consideraciones sobre el estado de nuestra convivencia democrática. Por eso, este libro puede leerse desde distintas perspectivas. Quienes compartan las tesis del autor encontrarán argumentos, datos y reflexiones que refuerzan sus posiciones. Quienes discrepen de ellas descubrirán igualmente un texto que invita a pensar y a debatir. Y esa es probablemente una de las funciones más nobles del ensayo, no imponer conclusiones, sino estimular la reflexión crítica. En una época dominada por la velocidad, por la simplificación y por los mensajes instantáneos, resulta especialmente valioso encontrarse con un autor que sigue confiando en la inteligencia de los lectores. Juan Van Halen no escribe para la consigna, ni para el eslogan. Escribe para dialogar con quienes se acercan a sus páginas desde la curiosidad intelectual y desde el deseo de comprender mejor el mundo que nos rodea. Quisiera destacar otro aspecto de esta obra. Quienes conocen la trayectoria poética de Juan Van Halen saben que incluso en sus textos de carácter ensayístico permanece siempre una especial atención al lenguaje. Ya lo ha dicho el director. Y hay en sus artículos una voluntad literaria que los distingue de la simple opinión periodística. El escritor nunca desaparece detrás del comentarista político. La palabra está trabajada, pulida, medida, elegida con precisión. Y esa calidad literaria convierte la lectura en una experiencia especialmente gratificante. Este libro constituye asimismo una nueva muestra de la extraordinaria vitalidad intelectual de su autor. A una edad en la que muchos optan por el silencio o por la retirada, Juan Van Halen continúa participando activamente en la conversación pública, aportando ideas, experiencias y reflexiones nacidas de una larga vida de trabajo intelectual. Esa perseverancia merece nuestro reconocimiento y nuestra admiración sincera. Permítanme concluir con una reflexión final. Los libros tienen muchas formas de permanecer. Algunos lo hacen por la belleza de su lenguaje, otros por la originalidad de sus ideas. Los hay que permanecen por su capacidad para retratar una época. Creo que esta obra reúne en distinta medida esas tres cualidades. Es un libro escrito con oficio literario, sustentado en convicciones firmes y concebido como testimonio de un tiempo que forma ya parte de nuestra historia reciente. Por todo ello, nos felicitamos en el grupo editorial Sierra Pigmalión por incorporar esta obra a nuestro catálogo, como muestra de un constante compromiso con la cultura. Y damos la enhorabuena a Juan Van Halen por este nuevo título que viene a enriquecer una trayectoria literaria admirable, construida durante décadas con rigor, independencia y pasión por la palabra. Y si quieren hacer felices al menos al autor y al editor, compren, lean y recomienden este libro. Muchas gracias. Y ahora tenemos el placer de ceder la palabra pues, al protagonista, la persona que nos ha convocado aquí, el autor del libro, el padre de la criatura. El padre de la criatura. Debo iniciar mis palabras dando las gracias. Primero, me encanta estar en el centro riojano, porque durante muchos sábados yo he comido en aquel comedor de enfrente con el entonces presidente, que era Eugenio Mazón, durante muchos años. Y siempre me he sentido muy ligado. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Siempre me he sentido muy ligado al centro riojano, por lo cual me encanta presentar este libro en el centro riojano. También quiero dar las gracias a Basilio, que además de un editor, pues empezó siendo amigo y sigue siendo amigo. Luego él se dedicó a la edición. A mí me encanta el mundo editorial, dirigí una editorial cuando era joven y
creo que la labor que hace Basilio es muy importante. Sus libros son muy importantes en general y eres un editor de cabo a rabo, que se llamaría. Muchas gracias, Basilio. Luego también debo dar las gracias a Luis Peral, viejo amigo con anécdotas que podíamos contar y que no contamos, muy interesantes durante los muchísimos años que hace que nos conocemos, de todo tipo, políticas, de conocimiento humano, de reacciones humanas. Solo puedo decir que es un escritor importante, un escritor de ideas, un escritor que no se queda arriba, sino que profundiza porque es un escritor con ideas y es un escritor con opinión, que defiende ideas, y eso es muy importante. Luis, muchas gracias por tus palabras. Y luego, ¿qué voy a decir de Beito Rubio, director del Debate, antes director del Imparcial, antes director de otras direcciones? Pero él no sabe, yo creo que sí que sabes una cosa, que yo al primer Rubio que conocí no es a ti, fue a un compañero mío, senador, tu hermano Leopoldo, un personaje, como tú sabes mucho mejor que yo, fascinante, increíble y que no puede estar sin hacer algo. Es una persona muy activa. Dentro del Senado siempre se forman grupitos de más amigos, como sabe muy bien Luis, y en el grupito de mis amigos estaba Leopoldo Rubio, siempre hablando de su pueblo. El alcalde, claro. No en vano, era el alcalde. Gran alcalde, por cierto. 40 años. Eso no es nada. Bueno, eso es lo que quiere llegar Sánchez, hasta 40 años, y no de alcalde. Entonces, Vito, solo puedo manifestar mi gratitud por él. Me ayudó y me apoyó en ABC, y me ayuda y me apoya, y me ayudó y me apoyó en el Debate. Con lo cual, el Debate, que es un gran periódico, he de decirlo delante de él, me abruma un poco, tiene un gran director. Y no solo por lo que ha dicho hoy de mí, que también, sino porque se lo merece él mismo. Este es un libro, yo tengo una manía desde siempre, porque el primer libro que yo publiqué, uniendo artículos y textos aparecidos acá y allá, fue en 1980 y tantos, o sea que hace muchos años. Yo creo que este es el libro número 7 que recoge trabajos míos. Yo lo que he intentado siempre que he hecho esto es que las prosas se salvaran de la prisa del diaria, que quedaran en un libro. Puede leerlo alguien, puede no leerlo nadie, puede leerse dentro de 10 años o no leerse, pero está ahí. Entonces, eso lo he intentado siempre yo, que quedase. Entonces, mi ilusión cuando hago un libro de este tipo, pues es rescatar para el futuro que pueda, o que les caiga a ellos en su vida, rescatar lo que fue escrito para el día solamente, lo que vivía y moría en un día que tuviese posibilidad de mantenerse. ¿Por qué la incorrección política? Porque la incorrección política ha venido transformándose. La incorrección política se inició en Estados Unidos y era atribuida a cierta izquierda. Y yo creo que ahora la incorrección política ha cambiado. Ahora la incorrección política es estar con lo que es incorrecto. ¿Y qué es incorrecto en España? Pues no ser de izquierdas. Lo correcto es ser de izquierdas,
y buscar la verdad es lo incorrecto, y eso es lo que es de derechas ahora en España. Por eso es por lo que la incorrección política yo la veo como una especie de búsqueda de la verdad en contra. Ahora acabamos de vivir que no estamos hablando de algo que nos inventamos, es que ha habido unos comandos dispuestos a cargarse y a silenciar cualquier investigación que se hiciera sobre determinadas personas políticas. Eso ya es lo más mafioso que puede existir. Y contra eso yo creo que es contra lo que yo trato de unir en estos libros de textos diferentes. ¿Qué temas destacaría yo en este libro? Pues uno lo ha citado Luis. Un artículo sobre las mentiras sobre Irak. O sea, todavía sigue el señor Sánchez diciéndonos: nosotros estuvimos, España estuvo en Irak. Oiga, no, España estuvo en Irak por mandato ya de la ONU, cuando ya habían acabado, porque como siempre somos así, llegamos tarde, y entonces ya habían acabado las hostilidades, y era en el periodo de reconstrucción. Está cualquiera que entre en la página de la ONU lo sabe. Sin embargo, parece que ningún socialista se ha ocupado de enterarse. Siguen diciendo que Aznar metió a España en la guerra de Irak y que la sacó Zapatero. Por cierto, como ha dicho muy bien Luis, no sé, sí, entre risas y cacareos de gallina de todas las fuerzas armadas de otros países, cuando pasaban los españoles yéndose, se reían y decían caca. O sea que hicimos el ridículo más espantoso. Otro artículo que creo que está bien de este libro, que puede ser interesante, es sobre la persecución religiosa en España, porque resulta que tenemos una memoria histórica, pero solo para lo que le conviene al gobierno. O sea, la memoria histórica solo es el franquismo. Bueno, y la República no tuvo memoria histórica. Y los asesinatos que se produjeron y los miles de curas asesinados no tienen memoria histórica. Y los 13 obispos no tienen memoria histórica. O sea, que es que, claro, es una memoria histórica muy pobrecita y muy para ellos, solo para ellos. Luego, otra parte de este libro que me parece que es interesante, es una de la que se habla muy poco, y cuando se habla se trata de dejar a un lado, es la absoluta persecución de la monarquía por parte del gobierno socialista de Sánchez. Eso está ahí. Es más, eso si vamos a las fuentes informativas, eso sufrió una especie de zancada después de Paiporta. Cuando sale el presidente del gobierno de Paiporta, cobardemente sujeto entre cuatro, seguramente camino de una toilette, entonces, y se quedaron los reyes, eso supuso, por favor, el que tenga curiosidad, que mire la fecha, supuso un crack entre las relaciones entre la presidencia del gobierno y la jefatura del Estado por el rey. Me estoy refiriendo al rey de España, porque no quiero, si nos referimos a la persecución al rey anterior, yo ya en eso no entro, porque no hay que ser muy avisado para darse cuenta de, claro, que se persigue a una persona que es un ciudadano español privado de sus derechos, con aquiescencias que yo no me explico, pero que están ahí. Pues de eso también se habla en este libro. Y luego, otra cosa de que se habla en este libro es la mentira de la historia oficial de Cataluña.
vivimos una absoluta mentira de la historia civil de Cataluña. Resulta que el señor Rafael Casanova, que era el consejero en cap cuando la guerra de sucesión, que los catalanes han convertido en guerra de secesión, que no tiene que ver nada, entre dos candidatos al trono de España y entre dos trozos importantes del territorio español, pues eso resulta que el señor Casanova, que terminaba sus discursos y terminaba sus bandos gritando «Viva España», porque él quería otro rey, pero naturalmente de España. Entonces, pues eso, también la historia de Cataluña la han mentido. Y lo grave es que es la historia que están estudiando desde hace 20 años los niños en Cataluña. Eso es lo grave. Y estamos ahí. Y luego, Casanova, Rafael Casanova, al cual todos los días de la diada le ponen flores, resulta que murió perdonado por el rey de España y tan tranquilo en su casa y no le pasó nada. O sea que la mentira de la historia es tremenda. Y ahora voy a meterme un poco en el personaje Sánchez. Yo tengo una sola novela publicada. Tuvo muchísima suerte en el premio Plaza Janés. Incluso luego, cosa insólita, la publicó Planeta como en la edición de bolsillo, en un acuerdo que tuvieron Planeta y Plaza Janés, después de ser premiada por Plaza Janés. Se titula Memoria secreta del hermano Leviatán. Leviatán es, en mi personaje, Fernando VII. Con este motivo estudié muchísimo a Fernando VII. Le tengo estudiadísimo a Fernando VII. Algo sabía desde sus medidas hasta con quién salía por las noches. Cosas insólitas. Cosas que aún me pasé muchas horas en el archivo. Y Fernando VII, como sabéis, ha pasado a la historia como el felón, el traidor, el felón. Bueno, pues el segundo felón es Sánchez. He encontrado muchos puntos de cercanía entre Sánchez y Fernando VII. Primero, las circunstancias históricas son distintas, pero Fernando VII traiciona al Parlamento desde el primer momento. Segundo, Fernando VII da un golpe de Estado de hecho. Sánchez está dando un golpe de Estado permanente, un golpe de Estado blando. Hay un libro por ahí que se titula Las caídas de la democracia, de dos americanos, Levitsky y Hall, creo que se llama, no me acuerdo. Bueno, que es justo sobre eso, los modos que tienen las democracias de caer. Y uno de los modos es este, ir utilizando y ocupando las instituciones. Entonces, lo más parecido a Fernando VII, bueno, luego Fernando VII se vende a Francia y se vende a los nacionalismos, que en definitiva los trata como si fueran estados, les da la amnistía, en fin. El segundo felón de la historia de España es Sánchez. El primero, Fernando VII. Lo único que envidia Sánchez de Fernando VII es que lo que no es todavía, y yo todavía Fernando VII es rey, Sánchez es rey, pero aspira a ser jefe del Estado. Eso, el que no se percate está completamente ciego. Es decir, no digo que vaya a destronar a nadie, pero que lo que él quiere es ser el que más manda. Por eso ha creado un equipo completamente mediocre que a todo le dice que sí. Y ayer leía
en un medio de comunicación, que sin duda es el debate, naturalmente, que decía que había 4 ministros que no le gustaban a Sánchez, porque no habían sido suficientemente fuertes y firmes en atacar a los jueces. Y entonces eso le parecía a él que le traicionaba. Bueno, yo creo que eso es un poco pintoresco, porque entre otras cosas, 2 de esos ministros, una ministra y un ministro, son magistrados. Claro, es un poco fuerte pedirles que ataquen a los magistrados. Pero ya lo veremos. Luego, y ya termino, preparar este libro ha supuesto revivir muchas fechorías del gobierno de Sánchez, muchos disparates. Evidentemente la mentira, que también en eso coincidía con Fernando VII, la estrategia natural de Sánchez es la mentira, y la de Fernando VII era la mentira. Vayamos todos juntos en defensa de la Constitución, y yo el primero, eso dijo, y a los 2 minutos estaba intrigando contra el Parlamento. Entonces, esta sensación que yo he tenido al releer estos artículos, y ya voy terminando, de intranquilidad, de no sentirme bien. O sea, yo a veces siento como que no soy lo que tendría que ser, porque mi patria, empleando una palabra maravillosa, pero poco empleada ahora, mi patria no está bien, está sufriendo, están troceándola, están engañándola, están mintiéndola. Y entonces a mí eso me ha afectado mucho cuando he tenido que releer todos estos artículos para ver los que podían aparecer en el libro y los que no. Entonces yo querría que quedase encima de la mesa nada menos que la situación de España, que la pensemos todos un poquito cada día, porque es que justamente los que yo creo, lo creo sinceramente de corazón, y admito cualquier otra idea al respecto, y la respeto, pero yo creo que se está perjudicando gravemente a España, a su futuro y a su propia, y eso es lo más grave, posibilidad. Cuando se habla de nación de naciones, a mí me da miedo, porque no sé qué quiere decir. Entonces a mí me preocupa mucho. Y esa sensación un poco agónica en el sentido de lucha, pues me afecta, y me ha afectado cuando he preparado este libro. Agradeciendo a Basilio, a Luis y a mi querido Víctor su participación en este libro y en este acto, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a don Juan Van Halen. Efectivamente, hay todo eso que él ha comentado y bastantes cosas más, ¿no? Yo creo que el zambullirse en la lectura de este libro, como decíamos anteriormente, implica hacer un repaso por los últimos años, porque efectivamente Juan es un hombre prolífico y ha publicado 7 libros, pero ¿son todos de opinión o también está en la crítica literaria? Son 7 de opinión. De otros libros. De otros libros. Artículos de otros. Bueno, pues en el grupo editorial Sierra Pigmalion hemos tenido el placer de publicar 3. Este es el tercero, ¿no? Y esperamos que en el futuro, porque vemos que es un caudal que sigue manando, seguimos recibiendo sus artículos,
semanalmente. Esperamos que pueda llegar a configurar un nuevo volumen y que quizá sea más positivo, tenga una perspectiva más positiva que este. Es algo que deseamos todos sinceramente. Pues poco más, dado que efectivamente todos tenemos una agenda muy ocupada. El señor Vieto Rubido ha podido estar hasta el final, lo celebramos y le agradecemos su presencia. Igual a don Luis Peral, también animamos a que siga publicando y ojalá podamos albergar pronto un segundo volumen también de sus artículos. Y a todos ustedes les agradecemos su presencia porque justifican de alguna forma el trabajo de los autores y los editores. Por cierto, tengo que recordar que Juan va a estar firmando el domingo en la Feria del Libro, si la situación lo permite, de 7 a 9. Les recuerdo que el grupo editorial Sial Pigmalión está en la caseta número 138 y allí podrán pues también departir con él y tendrán ejemplares de este y de alguno de los anteriores libros, ¿no? Porque también hay que hacer memoria y para nosotros fue muy grato también acompañarle en aquellos momentos porque fueron libros también muy reivindicativos. Solo hay que recurrir a los títulos, ¿no? La sonrisa de Robespierre y otros textos políticamente incorrectos, se puede usted imaginar, ¿no?, a quién se refiere. Y La caja china de Zapatero a Rajoy, nuevos textos políticamente incorrectos, que junto con este elogio de la incorrección política, crónicas del sanchismo y su agonía, pues hacen un recorrido por las últimas décadas de nuestra historia. Le quiero agradecer de nuevo a Juan su afecto, su amistad, su fidelidad y espero y deseo que ese caudal que tiene creativo no se limite a los temas periodísticos de opinión, a los artículos, sino que seguimos esperando su poesía, sus reflexiones incluso personales, sus memorias, aunque aquí también hay memorias, pero segundo que esconde pues una serie de vivencias y experiencias que sería muy grato poder también plasmadas en un libro. Gracias a todos, gracias especialmente al Centro Riojano por permitirnos reunirnos aquí para celebrar la aparición de este libro y si lo desean fuera tienen ejemplares del mismo para que se los dedique el autor y si no, les esperamos en la Feria del Libro. Gracias y hasta siempre.